Hombre, hola, José Luis, ¿qué ¿qué tal? tal? Ya estamos aquí otra vuelta. Lo que pasa es que esta vegada José Luis y el encargado de la gasolinera que hay aquí a la entrada de Sant Antolín, lo que queríamos esta vegada y que nos orientares un poquillín de cómo podemos perconocer la población. Pues está fácil de conocer porque el pueblo es pequeño, pero tienes que seguir el pueblo en dirección hacia el centro del pueblo, que todo por ahí, bueno, donde está el ayuntamiento y la iglesia, que es una iglesia bastante interesante. Es una iglesia muy grande, teniendo en cuenta que es un municipio pequeño, es demasiado grande, quizá puede parecer chocante. Claro. Bueno, vamos a ver un poquillín la iglesia por dentro y si nos puedes explicar qué características presenta. Sí, muy bien. Esta iglesia de Santo Antolín data ya del siglo. Isabel. Hola, buenas. Hola, muy buenas. ¿Qué tal estamos? Bien. Oye, ¿Qué tal? dixéronme que nos puedes contar un poquillín cómo é la gastronomía de aquí de Ibias, de seguro que lo puedes hacer, ¿no? Hombre, desde luego. ¿Qué es lo que é más típico, más tradicional de aquí? Aquí lo más típico que é el gocho, que sempre foi, sobre todo en invierno, e despois a carne de ternera, e temos moi boa, temos hortalizas, entonces hai moi boa verdura.